Amigos televidentes, estamos en retorno a su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. Estamos conversando con Carlos Cuello, quien es contador, economista, pero sobre todo economista. Carlos se ha destacado en el ambiente nacional en temas relacionados con la economía. Carlos, sobre todo amigo suyo. te preguntamos, el Banco Central publicó recientemente sus estadísticas donde vemos que la economía ha crecido un 6.2, inclusive por encima de lo que eran las proyecciones de los organismos internacionales. ¿Cómo tuve ese resultado? Sí, el Banco Central ofrece mensualmente lo que es el comportamiento de la economía, siguiendo un índice que se llama así mismo, Índice Mensual de la Actividad Económica, IMAE. Obviamente son estimaciones, ¿no? Muy preliminares, ¿no? Sí. Pero permiten obtener resultados, digamos que tomando en cuenta lo que son una serie de mediciones, datos. De acuerdo con el IMAE, al mes de junio sí, 6 puntos y tanto fue, 6.1 me parece, ¿no? 6.2 creo que fue. 6.2, sí. Y 5.1 para lo que es el acumulado interanual, ¿no? Mira, lo que se estima para la economía dominicana es un crecimiento en torno a un 5. Es correcto. 5.5, una variación, porque sí, es muy difícil ser exacto en esto, ¿no? Y eso lo ratifican los organismos internacionales para el 24 y para el 25. Estando la economía dominicana ante una de las más dinámicas de la región latinoamericana y caribeña. De hecho, según el informe del Banco Central, estaría encabezando la región. Ahora recientemente en creo que la 18 reunión de los países de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, que por cierto fue en Costa Rica, son las tres economías más estables de la región. Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Las tres con estabilidad política, con sistema político transparente, ¿no? Y son las más dinámicas y las que tienen los mejores niveles de PBI per cápita. Y en esa reunión el Fondo Monetario ratifica lo que es el crecimiento de la economía dominicana, de en torno a un 5.5, pero el 5 es la tasa media de crecimiento. El crecimiento potencial de la economía es el 5%, claro, excluyendo la pandemia, que dicho sea de paso, después de la pandemia no solamente un rebote, sino que ya recuperamos el crecimiento. Los niveles que teníamos anteriormente. Claro. Entonces, de acuerdo con ese reporte del Banco Central, repito, el acumulado ya está dentro de lo que es la proyección, en torno a un 5.1 el acumulado para los 6 meses, ¿no? No, y sobre todo, Carlos, que también hemos visto que ese crecimiento va acompañado de unos niveles de inflación por debajo del 4%, que también está dentro de los niveles de rango meta. Rango meta que el objetivo meta de inflación es un 4, pero con una variación de más o menos 1. O sea, puede ser 3, puede ser 5, ¿no? Es correcto. Y estamos ahora en 3.26. Entonces, el hecho de mantener relativa estabilidad de precios, porque es verdad, tenemos inflación, pero el problema de la inflación ha afectado todas las economías. Incluso Estados Unidos tiene ahora mismo una de las inflaciones más altas en los últimos tiempos. Estamos hablando de un 3%, la ha ido bajando, Sí. Con la misma medicina que nosotros. Fíjate que mantiene la tasa de interés en un 5.25, 5.50, la más alta. Que es muy alta. En 20 años, la más alta, Claro. Pero la receta es la misma. Nosotros comenzamos hace 2 años, en noviembre, a bajarla, pero llegamos al 8.50, como una forma de quitarle presión a los precios, ¿no? Es verdad que el riesgo de esa política es la contracción de la economía. O sea, la economía, de hecho, tuvimos el año pasado un crecimiento, una desaceleración en el crecimiento. Sí, es correcto. Porque necesitamos un crecimiento acelerado en el año 2022, después de la pandemia. Pero, desgraciadamente, ese estímulo de crecimiento, esa política monetaria expansiva, te trae como consecuencia un efecto no deseado, que es la inflación. Es correcto. Después que tú tienes la inflación, como cuando tú tienes un niño que tiene una fiebre alta, échale el agua. Sí, después va a tener otras consecuencias, pero la otra se controla. Es correcto. Entonces, para controlar la inflación, hubo que subir la tasa. El Banco Central ha ido soltando, bajando de 8.50, está en 7%. Desde diciembre no se modifica, y no se va a modificar. ¿Sabe por qué? Porque ayer justamente la Reserva Federal, que decidió dejarla igual,
Ok. Y posible revisión para septiembre. Expectativa de que posiblemente la baje en septiembre. O sea, para aproximadamente 3 meses. Ajá, mientras la O 2 Reserva meses. Federal tenga tasa tan alta, nosotros no podemos Aspirar a tener tasas ¿a bajarla bajas. nosotros? No, claro. Pero si ya bastante cerca está, la brecha es de 7 a 5.5 Es correcto. con el riesgo cambiario que tú tienes, la moneda nuestra, Sí, sí. con respecto justamente al dólar, ¿no? Entonces, la realidad es que con todo y que tenemos las tasas, 7% no es una tasa alta, porque Sí. para tú llegamos a tenerla al 3%, ¿tú recuerdas? Sí, es correcto. Para poder reactivar la economía después de la pandemia, ¿no? Pero nosotros no podemos tener una tasa Muy inferior inferior a Estados Unidos nunca. No, no, no. Porque si es la señal Por de lo que habíamos comentado al principio, el tema de los inversionistas. Pero claro, ¿no? Y eso es lo que manda señal de expatriación. Sí. Entonces, el Banco Central con esa tasa del 7, fíjate, ha logrado llevar la inflación, que de hecho comenzó a rebajar después que llevó la inflación a su objetivo meta inflación, que fue en junio del año pasado, ¿no? Sí. Y la economía no se ha entorpecido en el crecimiento. Y el financiamiento de la banca ha crecido en un 20%. Ha crecido. Y no Y el necesariamente desempleo, con ajá, tasas bajas. No, eso es lo que te digo. Y la tasa de desempleo se mantiene en torno a un 5%. Sí, es correcto. O sea que la economía ha logrado buscar compatibilizar, digamos, con lo que es un entorno donde no necesariamente la tasa de interés es lo que determina la inversión. Vamos a estar claros en esto. Tú puedes tener tasa, ahora mismo en Venezuela, tú puedes tener tasa de tasa cero, porque es que el inversionista busca algo más que rendimiento para su capital. Sí. Busca seguridad, confianza. Estabilidad. Y tú aceptas, ¿por qué tú aceptas una tasa en los certificados del Tesoro de un 1 un 2% anual? Por la confianza. Por la confianza. Entonces, la el inversión riesgo, bajo niveles de Claro, riesgo, O rentabilidad. riesgo cero. Riesgo, rentabilidad. Sí. O sea, son dos variables que se mueven en sentido contrario. Correcto. Digo, perdón, se mueven, cuanto mayor es el riesgo, mayor es la rentabilidad. Cuanto menor es el riesgo, menor es la rentabilidad. Se mueven en la misma dirección, ¿no? En la misma dirección. Entonces, en el caso nuestro, como te digo, ese crecimiento que se ha logrado en el semestre parecería que podríamos terminar el año con un crecimiento en torno a un 5. Claro, las proyecciones ahora se están cambiando permanentemente, porque cualquier hecho, cualquier acontecimiento... Como por ejemplo lo que está sucediendo en Venezuela, que puede alterar quizás Quizás parte de la tener región. un impacto en los precios del petróleo, aunque ya Venezuela hace tiempo que perdió como productor su hegemonía, que la tuvo en una ocasión, tú recuerdas, Sí, ¿no? claro. Porque todavía no llega ni siquiera al 1.000.000 de barriles diarios. Ahorita Guyana está produciendo más que ellos. Por el problema del desorden de la economía, Sí, ¿no? es correcto. Y no todo es culpa del bloqueo, ¿no? Hay un problema de capacidad gerencial De gerencia. y de mal manejo, porque es que tú cuando tú tienes abundancia de recursos, tú no puedes dilapidarlo y repartirlo. Es lo que pasó en Venezuela, Es ¿no? correcto. Entonces, en el caso nuestro, como te digo, ese reporte del Banco Central, yo creo que es un buen indicador de la fortaleza de la economía. Fíjate que, como tú bien decías ahorita, solamente un sector refleja tasa de crecimiento negativa, aunque en julio fue positiva, en junio, que es el sector minero, Sí, tiene por los problemas de la Falcon Bricks. de la Falcon. Pero todos los demás sectores, aunque no hay ningún sector con 2 dígitos como tuvimos el año pasado con el turismo, pero todo tiene tasa de crecimiento favorable, positiva, ¿no? Y eso es importante. Yo creo que es más importante, más que tener tasas altas como tuvimos una vez con la comunicación y con el turismo, es importante que haya un equilibrio en todos los sectores. muy cercano a la media, porque eso te garantiza una mayor estabilidad, ¿no?, en el crecimiento. Ese reporte yo creo que es muy interesante, como te digo, pero además hay que tomar en cuenta, como tú destacabas, la inflación, el tipo de cambio, que es otra de las variables importantes. El fondo en su nota dice que se debe dejar más libre el tipo de cambio. Liberar el tema del manejo de la tasa de Pero mira, el problema es que, y todos los bancos centrales lo hacen, si tú dejas, y aquí ya tuvimos experiencia,
deslizamiento adrede y no actúa, porque para eso están las reservas, para eso todos los bancos centrales tienen reservas para eso, se corre el riesgo de que se te vaya de la mano. Y entonces... El control de la economía. Sí, porque la tasa de cambio es uno de los factores que más ajusta los precios inmediatamente, ¿no? Es correcto. Entonces, lo que el fondo sugiere es que el Banco Central, porque el Banco Central ha estado allí estando reservas. Llegamos a 15 mil millones, ahora han bajado como más de 2 mil millones de dólares. Pero bueno, ese es el papel, uno de los papeles que juega una reserva. Aunque se ha criticado, Carlos, el hecho de que República Dominicana sea uno de los pocos países donde el Banco Central es que tiene el control de la tasa de cambio. O sea, han estado más orientados a que sea el libre mercado. Y de hecho, en esa última visita del Fondo Monetario, hace apenas una semana, aparte de reconocer el buen manejo de la economía, una de las cosas que en lo particular a mí me preocupó fue que ellos hicieron énfasis en el tema de la tasa de cambio, por lo mismo que estamos hablando ahorita. O sea, que yo entiendo que el tipo de cambio en República Dominicana pudiera estar no reflejando la realidad del mercado. Eso pasa en todas las economías, pero mira, nosotros tenemos un tipo de cambio, un mercado libremente convertible. Ojo, todos los países tienen, aunque tengan sistemas de tipo de cambio de libre mercado, los bancos centrales todos tienen influencia en lo que es. Sí, porque la política monetaria lo puede hacer a través de la inyección. Pero ¿qué pasa cuando el Banco Central decide subir los encajes? Está retirando dinero. Sí, sí. Cuando el Banco Central sube su tasa de política monetaria, está obligando a los bancos a llevarle dinero para allá, ¿no? Sí, sí. Cuando el Banco Central, por ejemplo, utiliza y lógicamente eso hace presión en la tasa de cambio. Claro, o cuando hace operaciones de mercado abierto. Sí. Tira certificado con tasas altas y retira dinero. Dinero que va al Banco Central, dinero que no circula. No. Entonces la política monetaria, los instrumentos de política monetaria... De una forma u otra controlan la tasa de cambio. Claro. Ahora, que se deje más libertad, que el Banco Central intervenga menos, eso, como te digo, tiene su pro y su contra, ¿no? Ya nosotros tuvimos experiencia y no fue la mejor, Pero de todos modos, más allá de lo que son las reservas internacionales, lo que te garantiza no es un tipo de cambio anclado, porque el tipo de cambio, si es el mercado que la va a fijar, tiene que ajustarse a los precios de libre convertibilidad. Sí, es correcto. Pero lo que más te garantiza eso es la confianza en la economía, que fluya la inversión extranjera y la local, ¿no? Que las actividades generadoras de divisa sean competitivas, pero que no solamente sean competitivas. Que no se sientan vulnerados, porque una de las cosas que se critica, Carlos, es que los sectores que generan, diríamos, divisas, turismo, zona franca, las mismas inversiones que hay, pudieran verse afectados cuando tú tienes una tasa de cambio que no te refleja la realidad. Pero, bueno, y en este caso, las exportaciones mineras, agrícolas, etcétera. Pero lo que se ha visto es que estos niveles de tipo de cambio no han afectado de forma, diríamos, exagerada el manejo de esas empresas y sectores. Para nada. Mira, hay un dato que siempre es importante, no solamente en el tipo de cambio, sino en el precio de cualquier producto, y es el margen de intermediación. Cuando tú ves que los márgenes son muy grandes, tú sabes bien que eso implica una inestabilidad en el mercado. Es correcto. Mayor riesgo, mayor es el margen. En todo, tú lo sabes que eso es así en todo, ¿no? Hasta el riesgo de que pueda crearte problemas. Correcto. Entonces, cuando tú ves que el tipo de cambio se mantiene con tasa de intermediación, margen de intermediación mínimo, eso te indica a ti que hay confianza en el mercado. Probablemente un tipo de cambio más a la alza, como tú bien has comentado anteriormente, sí va a favorecer a los sectores generadores de divisas, pero también va a elevar el sistema de precios de la economía. Va a afectar la inflación. Claro.
porque el tipo de cambio es digamos, el común denominador de todo lo que son los precios en la economía. Sí, es correcto. Hasta los precios de cosas que uno cree que no tienen que ver con el dólar. No. Todo, de una u otra manera, gravita el tipo de cambio. Carlos, tú sabes que una de los, diríamos, de las razones por las cuales tuvimos la visita de los técnicos del Fondo Monetario Internacional es el tema de la reforma fiscal. El tema en boga. Vamos a querer que en el último bloque tú nos abordes y nos digas cuál es tu opinión con respecto a ese tema. Volvemos ahora.